Buenos días, nos da mucho gusto saludarles a través de este medio. Aquí el pastor Roberto Cifuentes de la iglesia Grace Missionary Church de Zion. Les saluda en el nombre de Jesús, esperando de que todos se encuentren bien, se encuentren cuidándose en su salud, manteniendo su distancia y manteniendo sus salidas solamente a las cosas más necesarias. Queremos empezar este tiempo del mensaje con felicitaciones a Ana María Galván, a Sofía Martinelli y Leslie Trumper por su graduación de la secundaria que van a estar recibiéndose este año. Les agradecemos a los padres por su dedicación y pues nos gozamos con ustedes. Sabemos que este año es un año en donde las ceremonias de graduación y los festejos pues van a ser virtual. No se van a poder hacer celebraciones directamente en la escuela. Pero aún así, esto no deja de ser bien emotivo, bien de gozo, y felicitamos a cada una de ellas, de estas jovencitas. También agradecemos a todos aquellos que participaron con Family Resource Center de Sion, ya que, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo de que estuvimos en una caminata de Pro Vida, y era una caminata para recolectar fondos. Hasta el día de ayer, viernes, se tiene estimado que se recolectó casi $16,000 para este ministerio, que es un ministerio muy necesario aquí en el área de Sion. Así que gracias para todos aquellos que ayudaron. Quiero invitarte a que abras la palabra de Dios, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, del 1 al 11. Y quiero que veamos, de hecho, si te acuerdas, hemos estado viendo los temas acerca del temor, acerca de la gracia que Dios nos da, acerca de la paz que Él nos provee. Y en el día de hoy quiero que veamos un tema bien importante, que es el tema del reposo, el descanso. Se podría decir que en el último mes y medio hemos estado en un reposo o en un descanso forzoso. Hemos tenido que frenar, si sería en una manera buena decir, frenar todo lo que es trabajo y tratar de mantenernos en casa. En Hebreos 4, del 1 al 11, por lo menos en 9 ocasiones menciona la palabra reposo, y sería bueno que nos preguntáramos de qué reposo estamos hablando. Jesús ofrece 3 clases de reposo a los que confían y se someten a Él y a su voluntad. Primero que nada es el reposo de la salvación eterna. O sea, aquel que viene a Cristo Jesús reposa de esa ira que está sobre él, porque ya Cristo Jesús ha perdonado sus pecados, él ha habido arrepentimiento y hay una transformación en su vida. Descansa de ese futuro, de esa futura ira. El creyente reposa en Cristo cuando recibe ese perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Este reposo depende totalmente en la obra de Cristo a su favor y nunca se puede perder. Pero segundo, también está el reposo de la sumisión o de la santificación. El creyente reposa en Cristo después de la salvación cuando se somete a Él en obediencia total. Esta es la vida cristiana victoriosa y la vida controlada por el Espíritu Santo. Y tercero, el reposo eterno. El creyente encontrará perfecto reposo en la eternidad con Cristo. No habrá más lucha contra el pecado y estará en plena unión con su amado Salvador. Hebreos habla precisamente de estos reposos, pero me gustaría que leyéramos esta porción bíblica y así entrar al estudio de ese tema. Dice así, versículo 1 al 11. Dice, espero que todos lo hayamos encontrado, Hebreos 4, del 1 al 11. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí,
no entrarán en mi reposo, dice. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar y pedir que Dios nos guíe en este tiempo de estudio. Padre de los cielos, qué bendiciones después de una semana reunirnos otra vez en este tiempo virtual, este tiempo de meditación de tu palabra, cada quien en su casa, pero definitivamente buscando conocerte más a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos instruye y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y pues queremos que esta palabra nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que tu palabra cada día pueda haber cabida en sus corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Cómo es que empieza esta porción? Es interesante porque esta porción bíblica nos habla de un peligro de no reposar en Cristo. Ahora mire, usted dirá, pero ¿cómo sabemos esto? Dice, la primera palabra en donde empieza el texto que hemos leído la primera palabra es temamos. Este versículo empieza con una palabra que asusta a algunos creyentes. Empieza con esa palabra temamos, pues. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué debemos temer? La pregunta es, o más bien la respuesta es, debemos temer caer en los mismos pecados de Israel, la obstinación, la rebelión, la incredulidad que ellos tenían. Israel fue librado por Dios de la esclavitud de Egipto, si se acuerdan. Habían estado 450 años como esclavos y Dios decide librarlos de esa esclavitud y están a punto de entrar en Cades Barnea a la tierra prometida, a un lugar de descanso. Pero no entró en el reposo de Canaán por muchos años, o más bien por 40 años, que no pudieron entrar por su falta de confianza en Dios. Dios ya los había traído a este lugar, pero decidieron no entrar y más bien temer y dudar de la palabra de Dios. Dios ofreció reposo a Israel, pero ellos no la disfrutaron por muchos años a causa de esa incredulidad. Me temo que en el día de hoy hay muchas personas que han escuchado el mensaje de salvación, han escuchado que vengan y que se arrepientan ante la palabra de Dios y que busquen de Él, y han rechazado ese reposo, han preferido querer buscar esa paz con Dios a través de buenas obras tal vez, o a través de religiosidad, a través de decir, pues yo soy una buena persona, y pensar que simplemente ser una buena persona es lo que te va a permitir entrar al reino de Dios. En este pasaje es probable que el autor de Hebreos está haciendo un juego de palabras entre reposo y herencia. Acuérdese de que el pueblo de Israel iba a entrar a tomar posesión a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Y miren lo que dice. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de la fe en la que oyeron. O sea, también a ellos les llegó, vamos a decir así, las buenas nuevas. Para nosotros las buenas nuevas del Evangelio nos traen cierta satisfacción, cierto gozo, saber que podemos ser libres del pecado que nos asedia. Para el pueblo de Dios, esa buena nueva de decir ya estamos a punto de entrar, de poder aprovechar, entrar a la tierra santa, a la tierra prometida, no la aprovecharon. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído, escuche bien, los que hemos creído entramos en este reposo, de manera que dijo,
Por tanto juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que en estos textos Moisés claramente define el reposo de Israel en Canaán como esta herencia que Dios les había prometido. Ellos rechazaron su herencia, pero nosotros no debemos hacerlo. La salvación es un regalo que Dios nos da. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día? En primer lugar, Dios no está ofreciendo un reposo, nos está ofreciendo un reposo exquisito y una herencia eterna. Podemos aprovechar su oferta por la fe. No la tenemos que hacer por obra, sino por fe. Cuando creemos su palabra y actuamos sobre ella, nuestra alma descansa en Jesús. Al no creer, perdemos el reposo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿cómo lo perdemos? ¿Cómo podemos perder ese descanso que Dios nos da? Primeramente, el incrédulo que no acepta a Jesucristo como su Salvador no puede descansar en Él. Sigue tratando de encontrar satisfacción a través, como acabo de decir, de religiosidad, por medio de hacer buenas obras, por medio de otras cosas ajenas a cómo poder entender o recibir esa salvación, sin poder tener la satisfacción. Intenta llenar su vacío espiritual con buenas obras, con ritos religiosos, a veces aún con vicios, trabajo, familias y cosas materiales. Pero ese descanso no lo va a encontrar hasta que no lo encuentre en Cristo Jesús. Mira lo que dice, si vamos ahí a Mateo 11, 28 al 30, dice así, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El llamado de Jesús es que vengamos a Él, que aprendamos de Él. Dice, todos los que están cargados y trabajados, que Él nos daría ese descanso. Ahora, al principio de esta pandemia, de esta tiempo en donde teníamos que estar más en casa que poder salir afuera, nos frustrábamos porque pensábamos cómo estábamos acostumbrados a estar fuera, a ir a trabajar, a practicar deportes, a salir tal vez a un centro comercial, simplemente a caminar, pasar tiempo con la familia, tener reuniones grandes con la familia, y de un momento a otro eso se nos va, se nos quita, y ahora estamos en un tiempo de cuarentena, un tiempo de receso de todas nuestras obras. Frustrante tal vez por causa de que no estamos acostumbrados. Venir a Cristo Jesús es el descanso y la bendición más grande que tú puedes tener. Mira, el creyente puede perder esa oportunidad. El creyente que ha confiado en Cristo como su Salvador también puede perder la paz y el descanso que Dios tiene para él si duda de la obra completa de Jesús a su favor. En otras palabras, mira, cuando la persona dice yo vengo a Cristo Jesús y me rindo a Él por fe, y Cristo Jesús me ha salvado, pero ya una vez en su caminar cristiano, él decide querer caminar por obras, caminar y querer ganarse el cielo o retener esa salvación a través de sus esfuerzos humanos. Y esto también es una carga. Eso no es descansar en Él. Eso no es descansar en Cristo Jesús. Si piensa que tiene que mantener su salvación por sus propias obras y esfuerzos, no podrá descansar. Debe reconocer que Jesús lo ha librado de una vez para siempre de las garras del pecado, de la ira de Dios y de la condenación eterna. Este es el mensaje global del libro de Hebreos. Porque por gracia sois salvos. Acuérdense la semana pasada que vimos esto. Así que no basta oír el mensaje de Dios. Tenemos que creer. Miren a lo que dice también ahí del 3 al 5. Versículo 5, del 4 al 5 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán, dice, en mi reposo. El reposo del creyente en Cristo se compara en estos versículos con el reposo de Dios después de la terminación de la creación. Si vamos ahí en Génesis capítulo 2, vemos cómo Jesucristo habla, o Dios habla acerca de ese descanso. Capítulo 2, 2 y 3. Mira lo que dice. Dice, del 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿En qué sentido reposó Dios? Dios, reposó el día séptimo. La palabra hebrea traducido reposo es Shabbat, que quiere decir literalmente ceso de actividad. No indica que Dios estaba cansado. De hecho, Dios no se cansa, Él es todopoderoso. Pero ni que necesitaba tiempo de ocio para recuperar sus fuerzas, o estaba agotado y necesitaba reflexionar un poco. No, en ningún momento. Tampoco quiere decir que Dios no hizo nada el séptimo día. Podemos decir que Dios reposó de las siguientes maneras. Miren lo que Dios hizo. Cesó su obra creativa. No siguió creando más cosas porque había hecho lo que había propuesto hacer. Dios dijo, sea la luz, y así fue. Dios dijo que sean los animales y las bestias y las hierbas. Todo fue hecho. Todo estaba perfecto y no quedaba nada más que agregar. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y Dios descansó entonces, porque todo estaba hecho. Así que Dios disfrutó de su obra completa. El vocabulario de los primeros 2 capítulos de Génesis reflejan el gozo y la satisfacción que Jesús, el Creador, sintió al terminar su obra. Se recreó en la hermosura y la perfección de lo que había hecho. Así que, ¿en qué sentido participa el creyente en este reposo de Dios en su obra creativa? Este reposo tiene que ver con la salvación, el descanso, el entrar en ese reposo. Cuando creemos en Jesús como Salvador y recibimos su perdón y vida eterna, mira, entramos en un hermoso descanso espiritual. Ya no tememos el poder, cuando Dios nos llame a su presencia. Ya no tememos el pensar, bueno, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, bueno, Señor, yo hice esto, le di diezmo o le di limosnas al pobre, ayudé al necesitado. No, vamos a venir tan solamente diciendo, por la sangre de Cristo es que he recibido esta salvación, por un regalo inmerecido que Dios me dio. Podemos descansar de que la ira venidera no caerá sobre a todo aquel que se ha entregado a Cristo. Cesamos de ese mal pensar cuando creemos con Jesús. También, miren, cesamos de nuestras vanas obras. No seguimos tratando de alcanzar o mantener la salvación por medio de nuestros esfuerzos. Entendemos que mi santificación o todo lo que yo puedo hacer es por agradecimiento a Dios Todopoderoso. No es por obras, dice, en cuanto a la salvación, dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino hemos sido creados para buenas obras, para poder traer gloria a Dios en nuestro proceder. No tenemos miedo que podemos perder la salvación porque ella está fundada plenamente en la obra perfecta de Jesucristo. Jesucristo dice, he aquí en mis manos están y nadie las puede arrebatar. De hecho, dice que Él nos ha dado vida eterna, no vida condicional, no vida si es que se portan bien, sino que es una vida gratuita, sin condición y eterna. Así que también disfrutamos de lo que Jesús hizo por nosotros. La obra de Jesús en la cruz a nuestro favor y su victoria y su victoriosa resurrección nos llenan de admiración y de adoración. Nuestro descanso está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque podemos descansar y nuestra paz no tiene límites. Sabemos que somos de nuestro Señor Jesús y que Él es nuestro Salvador. Muchas veces hemos visto a personas tal vez que conocemos en la iglesia o personas que han venido a confiar en Jesús y no tienen esa vida en abundancia, no se mira ese gozo, no se mira esa dedicación, sino que siempre están preocupados. ¿Será que le he fallado al Señor? ¿Será que estoy viviendo mal? ¿Será que...? Y están abrumados. Son personas sinceras y quieren vivir para el Señor, pero tal vez han malentendido el concepto de la salvación que tenemos en Cristo a través de Cristo Jesús. No han podido entrar en ese reposo y en ese descanso que nos trae las buenas nuevas. Ahora mira, es interesante porque en el versículo 2 habla de esa buena nueva.
la palabra de Dios le vino al pueblo de Israel cuando dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y en el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. La palabra en griego viene siendo evangelium, buena nueva. No significa de que en el Antiguo Testamento ellos recibieron el mensaje del Evangelio en cuanto a rendirse a Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados, pero la buena nueva o la buena, vamos a decir así, la buena noticia que ellos recibieron era poder entrar a ese reposo. Acuérdate que habían estado, antes de estar a punto de entrar, habían estado en este desierto. Habían estado por un buen tiempo. No era un lugar muy bueno para vivir con tu familia. Era seco, era árido, no había agua. Dios les había proveído para que ellos se dirigieran lo que hoy en día conocemos como un GPS. Dios en el día los guiaba por medio de una nube y en la noche por una nube de fuego. O sea que no había pierde. Ellos sabían cuando la nube se movía o esta nube de fuego se movía, era que ellos tenían que seguir. Y cuando se estaba fija, era porque ellos tenían que acampar y estar ahí. Así que nuestro descanso está en que Dios cuida de su pueblo. Nuestro descanso está en que nuestra salvación está asegurada por la sangre de Cristo Jesús. Es un sello que el Espíritu Santo ha puesto de acuerdo a Efesios capítulo 1. Así que mira, entonces, nunca es tarde para descansar en Jesús. Versículo 6 al 8 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez dice, termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz. Los israelitas rehusaron entrar en el reposo que Dios les ofreció cuando por incredulidad y desobediencia se negaron a seguir a Moisés, a Josué y a Caleb. Ahí en Cades Barnea. Vemos que hay una rebelión muy estrecha entre la fe y la obediencia. La incredulidad siempre resulta en desobediencia, porque si no confiamos en Dios, no vamos a someternos a su voluntad. La fe siempre resulta en obediencia, porque nuestra confianza se expresa en ese amor, certidumbre y sometimiento a su palabra. Ahora bien, Israel entró en Canaán por fin bajo la dirección de Josué, pero no disfrutaron del pleno reposo que Dios quería darles. Su desobediencia fue siempre parcial. Ellos, si se acuerda bien, mezclando con interferencia, con temor, con idolatría, con rebeldía. Traían tal vez otros dioses ajenos, querían ser igual que las otras naciones, por eso no pudieron recibir la completa herencia. Tuvieron cierta porción, descansaron un poco de su peregrinaje, pero no pudieron tener un pleno descanso. El libro de Jueces cuenta la triste historia de cómo obedecían parcialmente y había avivamiento, y después de derrota espiritual había anarquía social que vivió esta nación después de entrar en la tierra. ¿Por qué? Porque eran de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no se entregaban y no se rendían a Cristo Jesús totalmente. No entraban en ese descanso. Así que Dios amonesta a su pueblo. Asimismo, hoy en día Dios nos amonesta a nosotros y nos exhorta. De hecho, el rey David en el Salmo 95 amonestó a su pueblo a oír con atención la voz de Dios, con el corazón dispuesto a obedecerle. David sabía que Israel no estaba disfrutando de la plena bendición del Señor. Estaba perdiendo la bendición por su pecado, incredulidad y dureza de corazón. Así que, ¿cuál es ese otro día? Hoy también Dios nos está invitando a entrar en su reposo. Dice el rey David allí en el versículo Salmo 95, 7 y 8. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De hecho, el autor de Hebreos usa también ese salmo para exhortar a los creyentes del tiempo cuando fue escrito Hebreos. Y podríamos, de hecho, también usar ese versículo para exhortarnos a nosotros hoy en día, preguntándonos o exhortándonos, si oyeres hoy su voz, dice,
no endurezcáis vuestros corazones. La triste realidad es que muchas veces endurecemos nuestro corazón y aunque seamos salvos en Cristo, no descansamos en esa bendición que tenemos. Estamos siempre tratando de darnos golpes de pecho, tratando de autojustificarnos porque le hemos fallado a Dios en lugar de vivir una vida en abundancia para el Señor. Jesús nos da ese descanso perfecto. Mira lo que dice ahí en el versículo 9. Versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. O sea, ellos no aprovecharon ese reposo que tenían cuando entraron a la tierra prometida. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahí es en donde nos habla a nosotros. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquel que ha venido a Cristo Jesús ha escuchado el llamado del Señor que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. ¿Estás descansando tú en las promesas de Dios? ¿Estás reposando y confiando en que Dios tiene cuidado de ti como hijo de Dios? Sabes, Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con 4 hijos. Y una de las cosas como padres muchas veces se nos hace difícil descansar en las promesas de Dios. Jesucristo nos anima a que instruyamos a nuestros hijos por el temor de Dios, pero entendemos que llegan a una edad en donde ellos van a hacer decisiones y tenemos que confiar, descansar, orar, encomendarlos a Dios y descansar de que Dios les va a permitir a ellos hacer decisiones sabias. Pero como padres muchas veces no descansamos en esa promesa. Nos preocupamos, nos afanamos, o a veces hasta nos culpamos de cualquier circunstancias que están ellos pasando. Tenemos que descansar en el Señor y poder dedicarlos al Señor. Así que mira, como broche de oro, el autor de Hebreos termina esta sección asegurándonos que todavía está ofreciéndonos un reposo. Cristo Jesús quiere que descansemos. Tal vez tú no te has entregado a Cristo Jesús y tú necesitas temer en el sentido, no sea que no hayas entrado a ese primer reposo que el Señor quiere darte. Es el reposo de la salvación. Es el reposo de que ya no tienes que andar caminando con la ira de Dios sobre ti. Es ese reposo que solamente encuentran aquellos que se han entregado a Cristo Jesús. Jesucristo dice, he aquí, mi paz os dejo y mi paz os doy. Aquel que tiene paz tiene ese descanso, no tiene que estar preocupado por el futuro. Pero también puede que ya hayas hecho una decisión por Cristo, pero que estás viviendo sintiéndote condenado porque le has fallado al Señor, porque le fallas y pues simplemente Cristo Jesús dice de que si alguien hubiera pecado, que abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 1:9 dice, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que venir ante Él, confiar de que la palabra nos va a guiar a toda verdad y poder vivir una vida que le alabe a Él. Primeramente tenemos que descansar en Él. Así que cuando entramos en su reposo, dejamos de depender de nuestras propias obras para ganar esa salvación o para mantener esa vida espiritual. Tenemos que descansar en el descanso de la salvación. Tenemos que descansar o reposar al mantener esa vida espiritual o estar en ese proceso de la santificación. Tenemos una parte que hacer, por supuesto que sí. Y en los próximos versículos vemos que es ese, pero lo principal es descansar en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Mira, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer? No es cierto que pues estamos estudiando la palabra de Dios, pero mira lo que dice. Versículo 11 al 13 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, que no entre a rechazar. Ahora, ¿qué es lo que puede rechazar? Escucha lo que dice, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
La realidad es que los ojos de Dios, a los ojos de Dios no se le escapa nada. A Él tendremos que darle cuenta. Pero dice que la palabra de Dios, si nos alimentamos, si tenemos un alimento continuo de la palabra de Dios, esto nos puede alejar del pecado, de la maldad. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La única manera que pudimos venir a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador es a través de la proclamación de la palabra, de la lectura, del conocimiento de la palabra. Y es esa misma palabra la que no solamente por medio de ella somos salvos, pero por medio de ella somos santificados, somos apartados, podemos vivir una vida confiando en Él. Así que mira, descansa en la salvación perfecta de Cristo Jesús. Descansa en tu progreso espiritual o madurez espiritual. Descansa en el Señor. Si le has fallado, arrepiéntete. Ven a Él genuinamente, busca en la palabra, reconoce que le has fallado y restablece tu comunión con Dios. Y tercero, descansa en ese descanso que vendrá a todos aquellos que seremos ya sea llevados en el rapto o cuando el Señor nos llame a su presencia, podremos descansar en nuestro Salvador. Por tanto, la pregunta que tenemos delante de nosotros sería entonces, ¿en cuál reposo estás tú? ¿O cuál reposo estás rechazando? Si has rechazado el primer reposo de la salvación, obviamente no vas a tener los otros dos. Si has rechazado a Cristo Jesús como tu Salvador, no puedes tener un descanso total. Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Dice el Señor, yo os haré descansar. ¿Quieres descansar en Cristo? Ríndete a Él, entrega tu vida a Él y vas a ver cómo Dios va a hacer un milagro y va a permitir que tú tengas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga. Es mi oración que poder dirigirme hacia ti la próxima semana, confiando de que ya muy pronto estaremos pasando esta pandemia, que las autoridades puedan ver los resultados de cómo va bajando este virus, y que dependiendo en qué parte del país estás o de este continente de América, pues que podamos congregarnos una vez más y pues poder celebrar juntos la vida, la salvación, la comunión que tenemos para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11. Ya, acuérdate, déjanos un comentario en Facebook o a través de nuestra página web gmcsion.org o a través de Facebook, y nos encantaría poder poner cualquier petición que tengas de oración y confiar en que Dios te va a dar esta victoria. Que Dios te bendiga y hay que salir a disfrutar este día.